comienzo, La Neta Noticias con Noel Alvarado. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las armas que utiliza el crimen organizado en México no son del ejército de Estados Unidos, aunque sean del mismo calibre. El Instituto Nacional Electoral solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyo para garantizar la elección en Chiapas. Allá, Estado dice que se registran episodios de violencia constante y que ha provocado el desplazamiento de más de 5,000 personas. Los cuerpos de 8,225 personas desaparecidas han sido identificados con los datos biométricos del padrón electoral que resguarda el Instituto Nacional Electoral. En al menos 9 colonias de la alcaldía Iztapalapa operan células del grupo criminal La Unión Tepito, así como bandas locales. Así lo reveló José Antonio Jiménez, encargado del despacho de esa alcaldía. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificaron a un posible líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y despojo de inmuebles que opera en la alcaldía Cuauhtémoc. Al menos 20 niños entre 15 y 11 años de edad fueron presentados en Ayaultempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la región de la Montaña de Guerrero, como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 25 de enero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Y recuerde que estamos en La Neta Noticias por el 1150 de AM, por Acústica Radio, la nueva opción en la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. En al menos 9 colonias de la alcaldía Iztapalapa operan células del grupo criminal La Unión Tepito y bandas locales, así lo reveló José Antonio Jiménez, encargado del despacho de esa demarcación. Las colonias donde operan estos grupos criminales son Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Vicente Guerrero, Leyes de Reforma, Tercera Sección, Juan Escutia, Ejército de Oriente, Santa Marta Acatitla, Ejido de Santa Marta hasta Huacán, San Juan Jalpa y Los Ángeles. Al ser entrevistado al término del inicio del programa de chatarrización, el funcionario explicó que todos los grupos que operan se tienen plenamente identificados y se les hace el seguimiento en las mesas de seguridad. En este sentido, José Antonio resaltó los operativos que en coordinación con autoridades locales y federales se han desplegado en estas zonas para combatir al crimen organizado. Como parte, dice, de los resultados de las movilizaciones se encuentra el aseguramiento de poco más de 700 dosis de droga por parte de la policía uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aseguró que uno de los dispositivos importantes para bajar la percepción de inseguridad en 13 puntos porcentuales es el operativo Omega, en donde participan instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También le informo que al menos 20 niños
entre 15 y 11 años de edad fueron presentados en la comunidad de Ayagualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la región de la Montaña de Guerrero, como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores. Los menores, entre ellos 5 niñas, fueron presentados ante los medios de comunicación ayer al mediodía en la cancha techada de la comunidad de Ayagualtempa, con la presencia de más de 100 habitantes y del Consejo Regional y Consejo Náhuatl. Luis Morales Rojas, coordinador de la Casa de Justicia de Ayagualtempa, dijo que la incorporación de los 20 niños a la policía comunitaria, quienes a partir de ayer miércoles portan armas de fuego, se debe a la inacción del gobierno para buscar a la familia originaria de Atahualpa, privada de la libertad el pasado viernes 19 de enero en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado. La familia desaparecida está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años de edad, su esposo José Teodoro Domínguez Ortiz, de 52, así como sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años de edad respectivamente. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificaron a un posible líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y despojo de inmuebles que opera en la alcaldía Cuauhtémoc. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Tenemos problemas ahí con el audio, pero mientras tanto, mire, le informo que efectivamente fue identificado y detenido un posible líder de la célula delictiva que se dedica al despojo de inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, fue detenido esta madrugada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero ya tenemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio, para informar que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificaron a un posible líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y despojo de inmuebles que opera en la alcaldía Cuauhtémoc. Ante las denuncias por y Guerrero, donde se refería a que varios sujetos solicitaban entregar viviendas a cambio de no privar de la libertad a los propietarios o familiares, quienes eran amenazados y les exigían el pago de dinero para no dañar su integridad física. Los uniformados implementaron diferentes técnicas de investigación. Fue así que se realizaron recorridos de seguridad, vigilancias fijas, móviles y discretas en la zona, con lo que se ubicó a un hombre que posiblemente coordinaba actividades ilícitas y se le dio seguimiento continuo para recabar más información. Posteriormente, con los datos de prueba obtenidos tras los trabajos de investigación de campo y gabinete, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo para intervenir un domicilio ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, en un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación, uso de fuerza y respeto a los derechos humanos. Se dio cumplimiento a la diligencia ministerial en el inmueble localizado en la calle Manuel Ignacio Altamirano. En coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 44 años de edad y se aseguraron 201 envoltorios de papel con aparente cocaína, 30 dosis de posible metanfetamina y un equipo telefónico. Por lo anterior, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado y el detenido, tras ser informado de sus derechos de ley, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Cabe señalar que el detenido posiblemente es líder de una célula delictiva generadora de violencia que se dedica a la extorsión, despojo de inmuebles y narcomenudeo en la zona del centro de la capital del país. Hasta aquí la información.
Mire, también le doy a conocer que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las armas que utiliza el crimen organizado en México no son del ejército de Estados Unidos, aunque dice sean del mismo calibre. Reconoció que las armas de los militares deben estar en manos de los militares y no en las del crimen organizado, causando mucho dolor al pueblo mexicano y poniendo en riesgo la seguridad de la frontera en común. El tráfico de armas viene de Estados Unidos, casi 70% de las armas que llegan acá a México vienen de Estados Unidos. Esas armas ilegales aquí en México hacen mucha violencia, trae mucho dolor aquí en México, dijo el embajador. Esas armas de asalto de tipo militar, de alto calibre, que deberían estar nada más en las manos de los militares, en las manos de los policías, llegan muchas veces del crimen al crimen organizado o a gente que usa esas armas para matar a mucha gente en Estados Unidos y en México, dijo el embajador. Tras inaugurar la conferencia sobre consumo de drogas, el diplomático aclaró que las armas que utiliza el crimen organizado no son del ejército estadounidense, aunque sean, dice, del mismo calibre. Los cuerpos de 8.225 personas desaparecidas han sido identificados con los datos biométricos del padrón electoral que resguarda el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con el informe que será presentado este día ante el Consejo General del Instituto. En México hay registros de 99.346 personas desaparecidas desde el 2006 al 2023, de los cuales 76.190 son hombres y 22.795 mujeres, por lo que desde el 2016 el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y los servicios médicos forenses para coadyuvar a la identificación de las personas reportadas como desaparecidas, y desde ese momento y hasta el 31 de diciembre del 2023 se han obtenido los hallazgos presentados. El documento detalla que la Ciudad de México es la entidad donde más cuerpos de personas han sido identificados, con un total de 2.649, seguido de Baja California con 1.410, Jalisco con 1.279, Guanajuato con 473 y Tamaulipas con 379. En contraste, en San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Chiapas no registran ni una sola identificación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno, que ha llevado a la detención de más de 83,000 delincuentes en esta administración morenista. Escuchemos cómo lo dice la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El paradigma de la seguridad ha cambiado en el gobierno de México. Ahora se prioriza la atención a las causas que generan la violencia en el país, con programas en beneficio de la población y acciones preventivas en favor de nuestros jóvenes. El trabajo que encabeza el presidente en el Gabinete de Seguridad todos los días y el que se realiza de forma coordinada en los 3 niveles de gobierno a través de las mesas de paz estatales y regionales ha hecho posible la detención de más de 83,000 delincuentes en esta administración, de los cuales más de 9,000 pertenecen a las organizaciones criminales. A través de inteligencia operativa también se ha logrado importantes incautaciones de drogas, armamentos, vehículos usados por la delincuencia, entre otras cuestiones. Y como ustedes saben, desde noviembre de 2021, el gobierno federal, el presidente de México, implementó el plan de apoyo para Guerrero, con el propósito de reforzar las tareas de seguridad, y se realizó el despliegue operativo de personal del Ejército, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional en todo el estado.
En diciembre pasado, a raíz del paso del huracán Otis, se aumentó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en Acapulco y en Coyuca, lo que ha generado una baja en los delitos que se venían cometiendo. Mire, y también le doy a conocer que el Instituto Nacional Electoral solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyo para organizar la elección en Chiapas, estado que registra episodios de violencia de manera constante y que ha provocado el desplazamiento de más de 5,000 personas. El 2 de junio en Chiapas se renovará la gubernatura, el Congreso local, 123 presidencias municipales y se elegirán diputados federales y senadores, por lo que el Instituto Nacional Electoral ha comenzado a implementar acciones para que la elección se realice en medio de del clima hostil que se vive en la entidad. El punto rojo que se ubica el árbitro electoral en Chiapas es Chicomucelo, territorio en el que dos cárteles se disputan la plaza. Ante el panorama en el municipio, en el Instituto Nacional Electoral solicitó a la 7ª Región Militar de la Sedena el acompañamiento de las corporaciones de seguridad a las sedes de aplicación de los exámenes para supervisores electorales y capacitadores a asistentes electorales, de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Árbitro Electoral. Los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales son vitales para que el proceso electoral se lleve a cabo, pues se encargan de instruir a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y contarán los votos de sus vecinos. El Instituto Nacional Electoral también le preocupa la seguridad de los municipios de Bellavista, frontera a Comalapa y Pentaló, donde se han registrado múltiples enfrentamientos entre grupos armados, por lo que solicitó a través de 2 oficios a las autoridades federales el informe sobre las condiciones de seguridad en los 3 municipios, insumos que ayudarán al instituto a tomar decisiones. Hubo abuso de poder en gobiernos anteriores, por ello se buscó un cambio. Sobre el tema escuchemos a Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. ¿Por qué gobernar México? Hoy, después de 7 décadas, nos preguntamos por qué fue necesario un cambio. Y ello fue a razón del abuso de poder de gobiernos que se sirvieron del pueblo a manos llenas, que lo saquearon, que lo hundieron en la pobreza, más allá de que este país dé para más. Sí, el pueblo tiene memoria y no olvida. Sí, es cierto, el pueblo pone, el pueblo quita. Es verdad, somos un pueblo con una democracia que avanza y también retrocede. Tantos años de construir instituciones para que los abusivos no roben elecciones. Tantos años de crear organismos, instituciones que velen por la seguridad y legalidad jurídica de todos los mexicanos. Han pasado muchos años para ver un mejor país. Tantas vidas valiosas que dieron millones de mexicanos por ver una nación con autonomía, independencia y soberanía. Tantos años para ver un mejor país a la altura de los países más ricos del mundo. La izquierda lo sabe. ¿Cuánto tiempo costó y pasó? ¿A cuántos no desaparecieron? ¿A cuántos no privaron de la vida? ¿Cuántos gobiernos no hicieron callar inconformidades? Porque hoy los que se dicen de la transformación quieren desaparecer instituciones, organismos. Antes reclamaban que el gobierno no fuera juez y parte en el proceso electoral, pero ahora pretenden desaparecer el INE. Antes exigían transparencia y acceso a la información, pero ahora les incomoda y quieren desaparecer el INAI. Antes clamaban que no existieran más violaciones a derechos humanos, pero ahora quieren desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida a esa izquierda que luchó por llegar al poder, sí, para transformar, no para perdurar en el poder. No cabe duda
que estar en el poder enferma. No más violaciones a derechos humanos, no más desaparecidos, no más inseguridad, no más muertes, no más odio. ¿Cuánta razón tenía el caudillo del sur cuando manifestó que esa silla estaba maldita? El que se sienta en esa silla se vuelve loco. Hoy todos sabemos que a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le quedó muy grande la silla. Entonces, ¿para qué el cambio si todo sigue igual? En fin, soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook, Tapia García, Despacho Jurídico. Mire, también le doy a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dentro de su paquete de iniciativas de reforma constitucional que presentará el próximo 5 de febrero, incluirá una propuesta para reducir el porcentaje de participación en las consultas populares al 30% para que así sean vinculantes. Este jueves en su conferencia mañanera subrayó que se debe hacer valer la democracia participativa. El presidente destacó varias de las reformas de carácter político que ha realizado durante su gobierno, como que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito y que no tenga fuero, y también la revocación de mandato. Dijo que su propuesta es para que se anime la gente a usar más la revocación de mandato. Y de manera textual señaló, ahora no se hacen consultas porque para que sean vinculatorias se necesita el 40%, no el 30% para que se animen, porque cuando participé y el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la revocación de mandato, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar para que no se llegara al 40%, sostuvo el tabasqueño. El proceso para la revocación de mandato es un mecanismo legal que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y se aprobó en septiembre del 2021. Luego de que este miércoles el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ha sido criticado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien y le dice neoliberal. López Obrador respondió que Zedillo tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa. Nada más, como se sabe, pensamos distinto, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, también le doy a conocer que Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, informó que en febrero se le entregará a los adultos mayores 12,000 pesos por 2 bimestres, justo en la víspera, en marzo, cuando se inicia el proceso electoral federal. Montiel dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves que este pago adelantado se hará de manera bancaria y recordó que la Secretaría ya no hace ningún pago en efectivo, todo a través del Banco del Bienestar, dijo Ariadna Montiel Reyes. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que México está presente en Fitur 2024 en Madrid, en España, con el pabellón más importante de América Latina, con una extensión superior a los 1,000 metros. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, encabezó el corte de listón del pabellón acompañado del secretario general del OMT, Surapolo Licasvili, y del embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel. También acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, por el presidente de ACETUR, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. También de secretarias y secretarios, autoridades de turismo estatales, alcaldes, presidentes de las principales cámaras y asociaciones turísticas de México y empresarios del ramo. Se destacó la importancia de la presencia de nuestro país en esta feria turística con el propósito de impulsar el turismo hacia México. España es el 5º mercado emisor de turistas internacionales hacia nuestro país. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le informo que diputados del Estado de México afirmaron que es urgente rescatar los 9 hospitales abandonados en diferentes municipios, los cuales no han podido terminar desde hace más de 10 años, y manifestaron
que tras una revisión con autoridades federales pueda transferirse su operación a cargo de la administración estatal. En entrevista por separado, los legisladores de Morena pidieron dar certeza a la prestación de los servicios médicos a favor de miles de familias mexiquenses, principalmente en el Valle de México, donde se registra la mayor densidad poblacional. Tras participar en la reunión plenaria de Morena, la diputada Beatriz García Villegas, representante del Distrito Electoral 28 de Amecameca, dijo que el Estado de México tomará el control del Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Aseveró que para ello se entablaron diálogos con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, debido a que dicho nosocomio se proyectó bajo el esquema de asociación pública-privada. Será una prioridad el rescate de estos hospitales abandonados, dijo la legisladora. Y mire, para hablar más de temas relacionados con salud y las deficiencias que hay en algunos hospitales, escuchemos el comentario del compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias, de Acústica Radio en todo el país? Pues mire, pues nosotros estuvimos checando algunas redes sociales, precisamente del maestro Zoé Robledo, quien es director general del Seguro Social, en donde está felicitando y festejando a médicos residentes quien realizaron precisamente en el Hospital 220 de Toluca un convivio en favor de una enfermita de 15 años. Quizás esté muy bien la situación, sin embargo, hay ciertas prioridades tanto en la delegación México Oriente y Poniente, ya que se divide el Estado de México en dos partes y tenemos que hay escasez de medicamentos, las citas son tardías, operaciones también tardías y en sí otros asuntos tan delicados como el que ocurrió el año pasado, en donde, de acuerdo a las denuncias presentadas en su oportunidad en el Hospital General de Zona 76 del IMSS, ubicado en la colonia San Pedro Jalostoc en Ecatepec, fue denunciado inclusive por otra enfermera ante la Fiscalía General de Justicia a un enfermero que abusaba de una paciente que estaba en estado de coma. Y así también hay otras denuncias en contra de trabajadores del Sindicato del Seguro Social, delegación Quinta, que utilizaron sus influencias para tratar de realizar actos de corrupción, concretamente en la 98 de Coacalco, en donde pedían una derechohabiencia la cantidad de 25,000 pesos. Y así hay otras denuncias más en donde se está realizando inclusive otros ilícitos como tráfico de estupefacientes. Concretamente esto en tiempo y forma se denunció a través de directivos del IMSS 200 en el municipio de Tecámac. Así que es muy importante destacar que también la Departamento de Quejas y Orientación del mismo Seguro Social está fallando y que no se está cumpliendo con la labor que desde años se venía desarrollando, si no muy bien, pero sí más eficaz que hoy en día. Muy buenas tardes a todo el auditorio y a ti, maestro Noel Alvarado. Además, le informo que vecinos de Ecatepec denunciaron que el expresidente municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, se ha convertido en un enemigo de la Cuarta Transformación al promover amparos en contra del gobierno municipal para lucrar políticamente con el agua en el municipio. Habitantes de la colonia La Laguna Chiconautla denunciaron que operadores políticos del exalcalde recorren esta y otras comunidades invitando a los pobladores a tramitar amparos en contra del gobierno local de extracción morenista.
Lo cuestionable, señalaron los denunciantes, es que Gutiérrez Cureño pretende ser candidato a la alcaldía por Morena y al mismo tiempo se dedica a atacar a un gobierno de su propio movimiento. De acuerdo con los vecinos, Graciela Arismendi, quien pertenece al equipo político del experredista, promovió el amparo directo 122/23-2 romano ante el juzgado 10º de distrito con sede en Naucalpan en contra del gobierno de Ecatepec. Los vecinos señalaron que al promover estos amparos, los operadores de Gutiérrez Cureño obligan a las personas a apoyar las aspiraciones políticas del expresidente municipal, que en su momento fue investigado por presuntos nexos con traficantes de droga. Como se recordará, poco después de que este personaje dejara el cargo de presidente municipal en el 2009, la Fiscalía General de la República en aquel entonces, PGR, abrió un expediente de investigación por el uso del helicóptero Morelos del gobierno municipal para el traslado de estupefacientes. Ante la falta de apoyo ciudadano, los operadores de Gutiérrez Cureño recorren las colonias para invitar a la población a tramitar amparos contra el actual ayuntamiento con la condición de que apoyen al exedil para que éste sea nuevamente candidato a la alcaldía. Hace unas semanas, el exalcalde anunció que se había registrado como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Ecatepec. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.